vamos a tocar un punto interesante, o sea, me refiero bíblicamente. ¿Cómo podría ser que un poseído pudiera insultar a Dios con palabras verbales, si en la Biblia los demonios reconocían a Jesús y le decían el Santo de Dios? Esa es muy buena observación. Vamos a desglosarlo bíblicamente, lo que muestran los evangelios. En varios pasajes, los espíritus inmundos reconocen a Jesús y lo llaman el Santo de Dios. Marcos 1:24, Lucas 4:34. También lo identifican como el Hijo de Dios. Mateo 8:29. En estos relatos, los demonios no insultan a Dios, sino que confiesan su identidad y autoridad, aunque con miedo y resistencia. Entonces, ¿cómo se explica que un poseído pudiera insultar a Dios? Distinción entre demonio y persona. En la Biblia, la posesión implica que un espíritu inmundo controla o influye en una persona. El demonio reconoce a Jesús, pero la persona poseída puede hablar desde su propia voluntad o confusión, y en ese estado podría blasfemar o insultar. Es decir, no todo lo que dice un poseído es necesariamente la voz del demonio, puede ser mezcla de ambas. En otras palabras, entre los dardos del maligno y la misma naturaleza caída del hombre en sí misma, ahí se hace un potaje que no veas. El poder de la rebelión. Los demonios reconocen a Dios, pero no lo adoran ni lo obedecen. Su naturaleza es de rebeldía. Por eso, aunque reconozcan quién es Jesús, pueden expresarse con hostilidad o desprecio hacia Él. Reconocer no es lo mismo que honrar. Incluso Satanás reconoce a Dios, pero lo odia. La blasfemia como fruto humano. En la Biblia, los insultos contra Dios suelen venir de los hombres, no de los demonios. Eso que dice, por ejemplo, tú dices que crees en Dios, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, si los demonios tiemblan ante Dios, se puede decir que hay humanos que no tiemblan ante Dios, sin generalizar. Ejemplo, Goliat maldecía a David por sus dioses. 1 Samuel 17:43, lo cual era un insulto indirecto al Dios de Israel. En un estado de posesión, la persona puede ser llevada a blasfemar como parte de la opresión espiritual. Conclusión, bíblicamente, los demonios reconocen la autoridad de Jesús y no pueden negarla. Sin embargo, su naturaleza rebelde hace que puedan expresarse con odio o desprecio, aunque reconozcan quién es. En un poseído, los insultos pueden venir de la persona bajo influencia o de la hostilidad demoníaca, pero nunca porque ignoren quién es Dios, sino porque lo rechazan. En otras palabras, los demonios no niegan a Dios, pero lo odian. Los poseídos pueden insultarlo porque están bajo esa influencia de odio y rebelión. Por ejemplo, un demonio en sí, por sí mismo, sin meterse en cuerpos humanos, no tendría valor de insultar a Dios directamente, ¿o sí? Excelente pregunta. Vamos a verlo desde la perspectiva bíblica y teológica, lo que enseña la Biblia sobre los demonios. Los demonios son ángeles caídos que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Apocalipsis 12:7-9. Reconocen la autoridad de Dios y de Cristo, pero su esencia es de oposición y odio. En los evangelios, cuando se manifiestan, nunca niegan quién es Jesús, más bien lo reconocen como el Hijo de Dios, aunque con miedo. Marcos 1:24, Mateo 8:29. ¿Insultan directamente a Dios? Sí, en cierto sentido. La rebelión misma de Satanás y sus ángeles es ya un insulto contra Dios. No aceptan su soberanía, se oponen a su voluntad y buscan destruir lo que Él ama, pero no como los humanos. En la Biblia no vemos a demonios lanzando insultos verbales contra Dios, sino más bien desafiando su autoridad con acciones. Tentar, engañar, destruir, reconocimiento obligado. Aunque odian a Dios, no pueden negar su poder. Por eso, cuando hablan con Jesús, lo reconocen como el Santo de Dios, pero lo hacen con hostilidad y temor. Diferencia clave. Humanos blasfeman con palabras, insultos, burlas, negaciones. Demonios blasfeman con su existencia rebelde. Su mera oposición es una forma de insulto, aunque no lo expresen con insultos verbales en los textos bíblicos. Conclusión. Un demonio, por sí mismo, sí insulta a Dios en el sentido de rebelarse contra Él, pero no lo hace como un humano que pronuncia palabras de burla o desprecio. Más bien, su insulto es su actitud de odio y oposición constante, aun reconociendo quién es Dios y que no pueden vencerlo. En otras palabras, los demonios no pueden negar a Dios, pero lo odian, y su rebelión es la forma más radical de insulto. Es más, cuando el diablo tentó a Cristo no le insultó, tuvieron conversas. Los demonios no tienen valor de insultar a Dios verbalmente en ese sentido. Pregunta:
Los humanos a veces podrían ser peores que los demonios porque si lo hacen verbalmente, no es así. Exacto, lo has captado muy bien. Vamos a ponerlo en orden bíblico y teológico. El diablo tentando a Cristo. En Mateo 4 y Lucas 4, Satanás no insulta a Jesús, sino que dialoga con él. Sus palabras son tentaciones, intentos de desviar a Cristo de su misión, pero no blasfemias directas. Incluso cita la Escritura aunque la distorsiona, lo que muestra que reconoce la autoridad de la palabra de Dios. Los demonios en los evangelios, cuando se manifiestan, reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Marcos 1:24, Mateo 8:29. Hablan con miedo y hostilidad, pero no lo insultan verbalmente. Su insulto es más profundo, la rebelión contra Dios y el intento de destruir lo que Él ama. Los humanos y la blasfemia. Los hombres sí llegan a insultar verbalmente a Dios. Eso es como el pan de cada día. Burlas, negaciones, blasfemias explícitas. Ejemplo, los que se mofaban de Jesús en la cruz diciendo: si eres hijo de Dios, baja de la cruz. En ese sentido, los humanos a veces pueden ser peores que los demonios porque se atreven a usar palabras de desprecio directo contra Dios, algo que los demonios no hacen en la Biblia. Conclusión, los demonios odian a Dios, pero no lo insultan con palabras. Simplemente su rebelión es su insulto. Los humanos, en cambio, sí blasfeman verbalmente, mostrando una osadía mayor en su desprecio. Por eso Jesús dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Mateo 12:31-32. Es un rechazo consciente y verbal de la obra de Dios. Ni siquiera el diablo es capaz de negar un milagro de Dios frente al mismo Dios. En otras palabras, los demonios reconocen a Dios pero lo odian. Los humanos a veces lo niegan y lo insultan directamente y verbalmente, mostrando una dureza de corazón aún más radical. Oigan bien. Puede ser que el mal se aproveche de eso y les tire dardos en la mente. Entonces el humano insulta con palabras, porque el mal es como el buitre, se aprovecha de los desechos. Esa comparación es muy profunda. De hecho, bíblicamente se habla de algo parecido, los dardos del maligno. En Efesios 6:16, Pablo dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos se entienden como pensamientos, tentaciones, acusaciones o sugerencias que el enemigo lanza a la mente para debilitar la fe o incitar al pecado. No son insultos verbales directos de los demonios contra Dios, sino ataques mentales que buscan que el ser humano caiga en blasfemia, duda o desesperanza. Esa metáfora del buitre. El buitre se alimenta de lo que está muerto o en descomposición. De manera similar, el mal se aprovecha de las debilidades, heridas y desechos del corazón humano, resentimientos, culpas, miedos, orgullo. Cuando encuentra esos espacios, lanza sus dardos para que la persona reaccione con insultos, blasfemias o rechazo hacia Dios. Diferencia clave: el demonio no insulta a Dios directamente en la Biblia porque reconoce su autoridad. El humano, bajo influencia o tentación, sí puede hacerlo porque el enemigo aprovecha las grietas de su mente y corazón. Por eso la Escritura insiste en renovar la mente. Romanos 12:2 y llenarse de la palabra para no dar lugar al enemigo. Conclusión: esa intuición es muy bíblica. El mal actúa como un buitre, aprovechando lo que está débil o contaminado en nosotros. No porque pueda vencer a Dios, sino porque busca que el ser humano se convierta en instrumento de blasfemia.